Mira, yo no he hecho mi campaña arbitrariamente o por capricho. Yo tenía que empezar mi campaña en condiciones muy adversas. Es decir, yo arranco con un 14% de tendencia favorable en los votos, yo personalmente. No busquemos razones, así arranco. Yo tenía que hacerme conocer y tenía que ir a los lugares a donde mi partido no había llegado de manera adecuada antes. Es decir, a los lugares que me eran menos favorables, en donde había un voto duro, no panista, de muchos años, que había que ir a remover, que había que ir a conquistar. Entonces yo empecé en las zonas, en los grupos humanos, en las partes de la ciudad más difíciles para mí y para mi partido. Pero Joaquín, alguien que quiere gobernar esta ciudad, no puede hacer eventos en los que solamente sea apapachado. No va a oír la verdad. Ahora sería al revés, a oír lo que él quisiera oír. Ajá. El candidato. Claro. Y quien como candidato no es capaz de demostrar que puede enfrentarse a un auditorio que no comparte con él ideas, yo creo que no merece gobernar, porque es muy probable que desde el poder solo busque a quienes son con él complacientes y solo atienda a estos. Creo que hay que entrenarse para gobernar una sociedad plural que a veces tendrá expresiones contrarias a las del gobernante, y hacerlo con entereza, y hacerlo sin claudicar a las propias convicciones, y hacerlo pase lo que pase. Entonces, este fue el propósito de esta etapa de la campaña. Por supuesto, como yo te decía antes, surgió en esta etapa en la información solamente la parte agresiva de los públicos. Pero yo te diría cosas como esta. En la Facultad de Ciencias Políticas, que tanto escándalo se hizo, se apuntaron a colaborar en mi campaña, ahí mismo en módulos que pusimos, 320 muchachos. Ahí yo no tenía nada, conquisté 320. En la ESIME del Poli, de 300 que había, 80 se apuntaron. Y bueno, es ahí donde uno demuestra quién es, qué es, si tiene capacidad de convencer. A veces nos preocupa un poco Carlos Castillo, que hablando de las percepciones, porque luego al final lo que queda son las percepciones, ¿no? Sobre todo en política. Y Carlos Castillo se enoja, bueno, nos enojamos todos, pero a veces Carlos Castillo se arrebata y, como decimos, Carlos Castillo pierde la cabeza. Y me refiero básicamente, y lo entiendo como una reacción natural, a nadie nos gusta que nos digan las cosas que no nos gustan. En tu caso, así eres. Sí. ¿O no? Pero déjame decirte algo. No se vale disfrazarse de robot y luego sacar la cara de ser humano. No se vale asumir una sonrisa falsa y luego sacar el gesto agrio. No se vale disfrazarse de póster para ganar un voto. Yo creo que la gente tiene que saber cómo somos. O sea, contigo no nos estamos engañando. Para nada. Estamos viendo al Carlos Castillo como es. Así es. Y te añado esto. A pesar de todo, y de mi respuesta enérgica en algunos casos, yo no he mandado a nadie a molestar a nadie. Y eso prueba de que mi carácter es fuerte, es enérgico, pero es controlado. Mira, Joaquín, esto es muy interesante como fenómeno sociopolítico. ¿Cuántos políticos hicieron campaña disfrazados de silenciosos y se volvieron parlanchines? Disfrazados de afables y se volvieron represivos. Disfrazados de simpáticos y se volvieron agrios. Yo creo que a mí me conocen los que me han visto en otros programas de televisión, me han oído en los de radio, me conocen este lado razonable, pero también saben que en una sociedad plural, un hombre tiene que ser capaz de defender su singularidad con energía y con razones, porque si no, no hay pluralidad. Hay una masa en donde todo mundo se confunde y se disuelve contigo de algo, tiene que ser capaz de defenderlo y no por complacer a un auditorio y ganarse cierta aquiescencia, decir lo que no cree.
esa es una traición a uno mismo y es una traición al electorado.